Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar viendo algunos problemas más referidos al teorema de Pitágoras. Ya, entonces empezaremos con esto. ¿Qué dice este problema? Dice, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 metros y los catetos son números consecutivos, halla el perímetro del triángulo rectángulo. Entonces ya no me pide que haya un cateto, la hipotenusa, sino el perímetro. Ya, entonces vamos a ir anotando algunas cosas en el triángulo y los datos para que se entienda mejor lo que me pide. Primero, nombraremos a los ángulos del triángulo. Ya les he dicho que con letras mayúsculas nombramos a los ángulos. En este caso el ángulo recto le voy a llamar A. Este otro ángulo que está aquí lo voy a llamar B. Y el ángulo que está aquí arriba lo voy a llamar C. Entonces obviamente este sería el lado A, este sería el lado C y este sería el lado B. Ya. Ángulo B opuesto, lado B. Ángulo A opuesto, lado A. Ángulo C opuesto, lado C. Ya, ahora me da aquí unos datos. Dice, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo, este es el triángulo rectángulo, si la hipotenusa mide 5 metros, entonces la hipotenusa, que es esto, A, el lado A es la hipotenusa porque está opuesto al ángulo recto, mide 5 metros. Entonces, quiere decir que A tiene un valor de 5 metros. Ya A, la hipotenusa, la medida de la hipotenusa es 5 metros. Y los catetos son números consecutivos. No me da el valor de los catetos, pero sí me da una referencia. Me dice que son números consecutivos. Entonces, ¿cómo serían los números consecutivos? A ver, digamos 2. El consecutivo, o sea, el que le sigue, el número que le sigue a 2 sería 3. Y el que le sigue a 3, o sea, su consecutivo sería 4. Y el que le sigue 5. Si digamos fuese 20, el que le sigue 21, el que le sigue 22. Entonces, ¿estos son números consecutivos? Sí, 2, 3, 4, 5. Son números consecutivos, números que se siguen. El siguiente de 2, 3, el siguiente de 3, así. Ya, entonces, ahora aquí me habla de manera general. Me dice, y los catetos son números consecutivos. No me dice, son estos números consecutivos. 23, 20, 21, diré 30, 31, o 50, 51, o 45, 42. O sea, no me especifica qué números, sino me dice de manera general. Entonces, a estos números consecutivos yo los tengo que escribir de manera general. Entonces, a ver, volveremos a este primer ejemplo que me anota aquí. 2. Su consecutivo, o sea, su número que le sigue, sería el 3. Pero, a partir del 2, partiendo del 2, para que se vuelva 3, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1. Porque si al 2 quiero que se vuelva 3, le sumo 1, voy a obtener eso. O sea, 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Ya, y lo mismo aquí. Si yo quiero que a partir del 20 quiero obtener su consecutivo, que sería el 21, le sumo 1. 20 más 1, 21. Y lo mismo aquí. A partir del 21 quiero obtener el 22, le sumo 1, 21 más 1, 22. Igual aquí. 4 más 1, 5. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero tener dos números consecutivos, al primer número le sumo 1 y se va a volver su consecutivo, o sea, su número que le sigue se va a volver. ¿No ve? 2 más 1, 3. 20 más 1, 21. O sea, el primer número y su número consecutivo. Para que suceda eso, al primer número le tengo que sumar 1 y al hacer esa operación obtengo su siguiente. Entonces, los catetos son números consecutivos. Entonces digo, ¿qué número será? ¿Será 2, 3, 4, 5? No, no sé. Es como no sé, voy a generalizar. Digo, es X. ¿Qué es X? Un número. ¿Qué número? Cualquiera. ¿Ya? Y su consecutivo, o sea, su número que le sigue, ¿cuál sería? La misma idea. Si esto es X, para que se vuelva 3, a X tengo que sumarle 1. O sea, 2 más 1 es 3. O sea, 2 más 1 es
3, y 3 sería el número consecutivo. Entonces, si un número es x, o sea, digamos 2, para obtener el siguiente, a este número x le voy a sumar 1. ¿Ya? Entonces, x es un número y x más 1 es un número consecutivo, o sea, su siguiente. Este es 2 y este va a ser 2 más 1, que va a ser 3, ¿no ve? Entonces, x es un número cualquiera y su número consecutivo sería x más 1. ¿Ya? Espero que se entienda. Dos números consecutivos, ¿cuáles serían? X y x más 1. Ya este es un número y este es otro número. Pero estos dos números son números consecutivos. ¿Qué números? Cualquiera, porque el valor de x puede ser cualquiera. Digamos 20. ¿No ve? Aquí va a ser 20, digamos. X es 20. Entonces, como es 20, 20 más 1, 21. Si se fijan, son dos números consecutivos. O digamos, x vale 100. X vale 100. 100 más 1, 101. Dos números consecutivos. Entonces, de manera general, x y x más 1 son dos números consecutivos. Entonces, eso es lo que voy a anotar aquí. Digamos, b va a ser x y c va a ser x más 1. Ya estoy poniendo valores generales porque aquí no me especifica, me dice y los catetos son números consecutivos. Entonces estoy poniendo dos números consecutivos, sí, obviamente hablando de manera general. ¿Qué números? Cualquiera, porque no sé. Ya, y eso también es algo que tengo que hallar. Ahora dice halla el perímetro. Ya, entonces tengo que hallar el perímetro. Entonces anotaremos aquí los datos. Ya, entonces, ¿qué tengo? Tengo la hipotenusa, que es A, y es igual a 5 metros. Ya. Luego tengo los catetos. Tengo el cateto B, que es X, y tengo el cateto C. Tengo el cateto C, que es X más 1. Ya, los catetos son números consecutivos. Y algo más tengo que anotar, me dice halla el perímetro, entonces eso anotaré dentro de los datos, porque el perímetro de un triángulo es igual a la suma de los tres lados, o sea, quiere decir que tengo que sumar A más B más C. Si sumo los tres lados estoy hallando el perímetro. ¿Por qué? ¿Qué es el perímetro? El perímetro de una figura es el contorno, la medida del contorno. Ya. En este caso, como es un triángulo, tiene tres lados. Entonces el contorno sería esos tres lados. Entonces, si yo sumo la medida de este lado, que sería la hipotenusa, más la medida de este lado, que sería un cateto, más la medida de este lado, que sería el otro cateto, entonces si sumo los tres lados, las tres medidas de los tres lados, el resultado va a ser el perímetro. Y eso es lo que me pide. Me pide que haya el perímetro. Esto es lo que estoy buscando. ¿Ya? Pero, para hallar el perímetro, necesito saber los valores, las medidas de la hipotenusa, que es A, y los catetos, que son B. ¿Tengo el valor de la hipotenusa? Sí, no hay problema. ¿Tengo el valor del cateto? No, es X, es un valor desconocido, no sé, es lo que tengo que hallar. ¿Tengo el valor del otro cateto? No. Entonces, primero, antes de calcular el perímetro, tengo que hallar X, el valor de los catetos. Sin eso no voy a poder hallar el perímetro. Entonces, es lo primero que tengo que hacer. Ya, entonces vamos a hacer eso, vamos a hallar el valor de los catetos para poder hallar el perímetro. Bien, entonces vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. Ya, ¿qué nos decía el teorema de Pitágoras? Nos decía la hipotenusa al cuadrado, ya se acuerdan cuando estamos viendo al principio, nos decía la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a recurrir al teorema de Pitágoras para hallar el valor de X, ya, y obviamente hallando el valor de X vamos a hallar el valor de los catetos. Entonces, reemplazaremos. Ya sabemos que la hipotenusa vale 5, ¿no? Vamos a reemplazar primero las letras. A, que es la hipotenusa, al cuadrado, va a ser igual a un cateto, que es B. B elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es C elevado al cuadrado. Ahora sí reemplazaremos los valores. Como no estamos calculando la hipotenusa todavía a un cateto, vamos a reemplazar sin la unidad. Solo vamos a poner 5, ¿ya? Para evitar confusiones y facilitar las operaciones. En todo caso, una vez que hallemos ya los catetos,
como aquí la unidad es metros, o sea 5 metros la hipotenusa, se va a sobreentender que la medida de los catetos también va a estar en metros. O sea, está en metros la hipotenusa, entonces vamos a sobreentender que la medida de los catetos está en metros, ¿ya? Entonces A es 5, ya la hipotenusa es 5. Entonces ponemos 5 elevado al cuadrado, porque la hipotenusa está elevado al cuadrado. Luego B que es X, entonces X, como B está elevado al cuadrado, X tiene que estar elevado al cuadrado, más C es X más 1. Entonces va a ser X más 1. Lo tengo que elevar al cuadrado y coloco entre paréntesis para dar a entender que el cuadrado está afectando a los dos términos. Entonces 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado nomás. Y aquí tengo que desarrollar este binomio. Es la suma de dos términos elevado al cuadrado, o sea, es un binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla? El primero al cuadrado, ya el primer término elevado al cuadrado, más el doble, significa multiplicar por 2, el doble producto del primer término, que es X, por el segundo término, que es 1, más el segundo término elevado al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, 1 nomás. Seguimos. Entonces copio nomás esto, 25 igual X al cuadrado, copio también, y aquí bueno, este también copio. Después vamos a hacer las operaciones, más X al cuadrado, aquí 2 por X, 2X por 1, 2X, no cambia. Cuando multiplicamos por 1, eso no cambia, el 1 es neutro en la multiplicación, más 1, ya. Ahora vamos a empezar aquí a reducir términos semejantes, vamos a hacer operaciones. Entonces aquí tenemos 25, aquí hay X cuadrado, y aquí también hay X cuadrado. X cuadrado más X cuadrado, 2X cuadrado, ¿no? Su coeficiente es 1 y este es 1, 1 más 1, 2. Entonces voy a tener 2X al cuadrado, más 2X, estoy copiando, y más 1, que estoy copiando. Este 25 está con signo positivo, lo voy a llevar al lado con signo negativo. Entonces aquí, al llevar todo, no hay nada, me va a quedar 0. No puedo dejarlo en vacío, si estoy llevando todo me va a quedar 0. Copio 2X al cuadrado más 2X más 1. Este 25 está con positivo, paso al lado con negativo, menos 25. Ya. Lo voy a operar aquí y luego lo voy a girar. Entonces copiaré primero 0. Esto voy a copiar, 2X al cuadrado más 2X. Aquí es menos 25 más 1, son signos contrarios, resto. 25 menos 1, 24. Como aquí hay menos y el 25 es el mayor, el resultado tiene que ser negativo. Él lleva el signo del mayor. Ya, ahora voy a girar. Solo voy a girar, no estoy transponiendo, solo giro. Voy a anotar primero 2X al cuadrado más 2X menos 24 igual a 0. Ya he girado este lado, este segundo lado de la igualdad, el segundo medio de igualdad lo he llevado al primero, y es así, solo un giro. Ya. Ahora aquí tengo que factorizar, pero antes de factorizar voy a dividir entre 2 para que este 2 se vuelva 1, este 2 se vuelva 1 y el 24 se vuelva 12, o sea, mitades. Ya, para sacar mitades tengo que multiplicar por un medio. Ya estoy multiplicando por un medio. Eso quiere decir que al multiplicar por un medio es como si estuviera dividiendo 2 entre 2. Me queda 1. Ese 1 no se anota, ¿no? Esto es como si lo estuviera simplificando. Estoy dividiendo. Entonces me va a quedar aquí X al cuadrado más lo mismo aquí. Este 2, como lo estoy multiplicando aquí, es como si estuviera dividiendo 2 entre 2, 1. Me queda 1, se sobreentiende, entonces solo anoto X. Y en aquí 24 entre 2, o sea, es como si estuviera dividiendo la mitad de 24, 12, ¿no? Entonces aquí que me quedaría menos 12. Y 0 por un medio, 0. No es todo número multiplicado por 0, es 0. Entonces el 0 aquí se mantiene. ¿Ya? Ahora, una vez que he hecho esta simplificación, aquí voy a factorizar
¿Qué estoy buscando? El valor de x. Entonces a la hora de factorizar voy a poder descomponer en dos factores, y cada factor voy a igualar a 0 y voy a poder encontrar el valor de x. Ya, entonces este x al cuadrado lo voy a descomponer como x por x, ¿no? X por x, x al cuadrado. Estoy descomponiendo x al cuadrado en dos factores. Luego este menos 12 lo voy a descomponer en 4 por 3, 3 por 4, 12, pero tiene que ser negativo. Entonces uno de estos dos números tiene que llevar signo negativo. ¿Cuál va a llevar? El menor. ¿Por qué va a llegar el menor? Porque el mayor tiene que ser positivo, porque tiene que igualar este signo de aquí. Ya, entonces 3 por 4, 4 por 3, 12, menos por más, menos, entonces se cumple. Ya, entonces una vez que he descompuesto estos términos en dos factores, multiplico en aspa. Estoy utilizando el método del aspa para factorizar. Ya, entonces x por 4 va a ser 4x, y x por menos 3 menos 3x. Una vez que he hecho esa multiplicación en aspa, aquí hago una suma. 4 menos 3, 1. No anoto, se sobreentiende. X, obviamente el signo del mayor, positivo, ¿no? Entonces iguala con el término central. Iguala, ¿no? X, x, positivo, positivo. Entonces una vez que he hecho eso, tengo que anotar así en línea directa, en un paréntesis. Ya con eso estaría concluyendo la factorización. Entonces aquí es x, anoto x en un paréntesis. El 4 es positivo, entonces más 4, cierro paréntesis, abro otro y anoto aquí x menos 3, entonces x menos 3, cierro el paréntesis. O sea, este trinomio factorizado sería igual a esta expresión, x más 4 por x menos 3, ¿ya? Y está igual a 0, entonces se mantiene eso, igual a 0, ¿ya? Porque en este lado nomás he hecho la operación, o sea, he factorizado, y el resultado de factorización es esto, y aquí es igual a 0, entonces tiene que ser igual a 0. Ahora, cuando hay una multiplicación así como ahorita, no es necesario entrar al punto, ya cuando están entre paréntesis y no hay signo aquí, se sobreentiende que es multiplicación. Entonces cuando así hay dos factores y está igual a 0, cada factor lo iguala a 0. Eso quiere decir que tengo que anotar así: x más 4 igual a 0. Ya este factor, x más 4, está igual a 0, y este también tengo que igualarlo a 0. Entonces aquí hago una línea, voy a hacer lo mismo, voy a decir x menos 3 igual a 0. Entonces una vez que hago eso, despejo, x más 4 igual a 0. Entonces este que está con este término independiente lo llevo al otro lado, porque la idea es despejar x para hallar el valor de x. Entonces está con signo positivo, lo llevo al otro lado con negativo. Entonces x va a ser igual a menos 4. No estoy llevando esto al otro lado, me está quedando x solita. Como está con positivo, lo llevo con negativo. Entonces este sería el resultado de una de las x, sería x igual a menos 4. Y en aquí hago lo mismo, x, despejo, menos 3 está con negativo, lo llevo con positivo. Entonces x va a ser igual a 3. Ya, si se quiere, este es x sub 1, si quieren anotarlo, y x sub 2, ya para diferenciarlos, que son x diferentes. Ahora, ¿cuál de los dos valores voy a utilizar? Porque he hallado x para hallar el valor de los catetos. Tengo que utilizar el x con signo positivo. ¿Por qué? Porque aquí estoy tratando de hallar y calcular la medida de los catetos. La medida, cuando yo quiero calcular la medida de algo, la medida siempre es positiva. Si yo les digo, mídanme una mesa, van a agarrar un metro, un flexómetro, y si se fijan el flexómetro no tiene números negativos. Si se fijan su misma regla que tienen tal vez con lo que hacen artes plásticas, su regla de 30 centímetros, no tiene números negativos. Las medidas son positivas.
mide en su mesa y dice mi mesa mide 80 centímetros, mide 1 metro, mide 2 metros. No decimos mide menos 2 metros, o sea, no hay negativo cuando medimos, tiene que ser positivo. Ya por si en sus reglas no tienen números negativos, porque cuando medimos números positivos. Entonces yo voy a utilizar el valor positivo que hemos encontrado, ya este. Entonces, ya que he encontrado x, aquí reemplazo, pues. Digo b, el cateto b es igual a x, pero ya he encontrado el valor de x había valido 3. Entonces 3 quiere decir que el cateto b vale 3. Listo. C es igual a x más 1, pero el valor de x es 3, entonces va a ser 3, reemplazo, ¿no? En vez de x pongo 3 más 1. 3 más 1, 4. Entonces el cateto b vale 3 y el cateto c vale 4. Entonces ya que he encontrado los catetos, entonces puedo hallar el perímetro. Entonces el perímetro del triángulo va a ser igual a la suma de los tres lados, que sería a más b más c, los tres lados. Como ya he encontrado los valores de los catetos, entonces puedo reemplazar y puedo hallar el perímetro. A es 5, ¿ok? Metros, ahora sí utilizo la unidad, más b es 3 metros. Ya les he dicho que, como sabíamos que la unidad era metros de la hipotenusa, entonces se sobreentiende que la unidad de los catetos va a ser metros. Más c, que es 4 metros. Entonces el perímetro del triángulo va a ser igual a 5 más 3, 8 más 4, 12. Entonces el perímetro sería 12 metros, y eso es lo que nos pedía en aquí, no hay el perímetro, y el perímetro había sido 12 metros. Ya, entonces este sería el primer ejemplo. Espero que se haya entendido.